Llegamos al tiempo de Guillermo Fantoni en Happening. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buen sábado. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Tengo Me intriga por el alegro. tema de hoy, ¿eh? Sí, hoy vamos a hablar de los retornos. En todo caso, Retornos. el retorno posterior a un fenómeno sumamente intenso, como son los desarrollos de vanguardia. Bien. Justamente, si algo caracteriza a ese tipo de movimiento altamente radicalizado, no solamente en el plano estético, sino en muchos de los casos, radicalizados también en los aspectos político-ideológicos, eh, retornar de esos fenómenos es una ardua tarea. ¿Por qué? Porque muchas veces se han transitado caminos sobre los que no se puede volver a riesgo de caer en una regresión estética o una regresión de otra índole. Sería Entonces, repetición, por ejemplo. la repetición, sí, o la incoherencia o la falta de consecuencia con los planteos más estratégicos, más ideológicos. Es decir, Ujú. son diversos tipos de cuestiones que no pueden desandarse fácilmente. En todo caso, se pueden reformular, se pueden repensar, porque obviamente los fenómenos de vanguardia, dada su intensidad, son efímeros. Y luego de ese tránsito, muchas veces se producen adaptaciones, reformulaciones, se repiensa la experiencia y se le da un nuevo cauce a la carrera artística, al itinerario estético e incluso al itinerario ideológico. En el caso de la vanguardia rosarina, sabemos que es un movimiento que estuvo integrado por diversos grupos y personas que tenían por lo general orígenes más o menos comunes en la Escuela de Bellas Artes, de la universidad o en el taller de Juan Grela. Y esos jóvenes, convertidos en vanguardistas, llevaron adelante una actividad sumamente intensa que abarcó los años 1966, 67 y 68. El último de estos años fue sumamente intenso porque eh, fue el de un cuestionamiento de orden institucional casi sin precedentes en el país. Es decir, se pusieron en tela de juicio las instituciones que promovían el arte de vanguardia. ¿Por qué? Porque por un lado promovían, pero por otro lado también tenían una capacidad de absorción lo suficientemente importante como para desactivar las propuestas más radicales. Es decir, podían descargar de explosividad aún las obras más golpeantes. O cuando no, esto no podía, digamos, darse, había retiros de obras, censuras, planteamientos diversos que llevaron a los artistas a salir del marco de las instituciones y operar directamente en el espacio social. Entre estos artistas de la vanguardia rosarina, Norberto Puzzolo fue uno de los que arribó a la instancia decisiva de Tucumán Arde, siendo un artista muy joven, había nacido en 1948, era el más joven del grupo de vanguardia y como todos ellos experimentó la misma situación de vacío, es decir, después de 1968, después de esa obra tan, digamos, resonante que fue Tucumán Arde, se plantea un periodo de suspensión estética. Él retornó aproximadamente hacia 1975 y retoma fundamentalmente como un fotógrafo. Y en este O nuevo sea que, itinerario que perdón, inicia, o sea que cuando Puzzolo comienza, no era como fotógrafo, sino como artista plástico. claro, tenía un rapport con la fotografía, pero al mismo tiempo había ingresado al taller de Juan Grela, era además sobrino de Anselmo Piccoli, compañero de Grela en la Mutualidad Popular de Estudiantes y Artistas Plásticos que lideraba Antonio Berni, de manera que Ujú. estaba imbuido de ese clima familiar y social, de un arte comprometido, de un arte avanzado, y justamente en el taller de Grela hace una asimilación muy rápida
de lo que son los conceptos básicos de la pintura, el dibujo, y a partir de allí se lanza a este movimiento junto a otros discípulos de Grela y realiza un tránsito vertiginoso, podría decirse, porque pasa de una pintura expresionista abstracta a un arte de objetos y de ahí a experiencias conceptuales, todo muy rápidamente, como es característico de este tipo de fenómenos que aceleran fuertemente los tiempos, es decir, suceden más cosas en poco tiempo, ¿no? Se da esa paradoja. Y cuando él retorna, luego de estas experiencias que tienen, digamos, un carácter más conceptual, más político, más desmaterializado, retorna ya como fotógrafo, inicialmente como un fotógrafo que hace la crónica de los episodios de actualidad, fundamentalmente los episodios de la vida política, que en los primeros 70, digamos, sobreabundan, y luego, digamos, transita el periodo del proceso y realiza también fotografías de pintores y su regreso se da en la Galería Cras con una muestra de retratos de artistas. En cierta medida una extensión de la actividad de la galería, pero su verdadero retorno lo hace en la Galería Miró un año después, en 1982, con una muestra individual donde él secciona el plano de la fotografía, colocando distintas escenas a modo de un montaje constructivo, muy interesante, y un poco después, en 1984, realiza una segunda exposición en la Galería Miró, donde hace algo que podría aproximarse a lo que luego en los años 90 se denominó y muy fuertemente, porque se tornó una práctica constante, que es una postfotografía, es decir, una fotografía que empieza a tocar otros dominios, una fotografía que avanza hacia el terreno de la pintura, avanza hacia el terreno del espacio, se mezcla con otras técnicas digitales. En realidad, él hacía foto analógica que rompía y construía como una especie de collage informal. Muy interesante esa serie de obras que además tenían que ver con la situación política que se estaba vivenciando en la democracia naciente. Eso fue el retorno de uno de los actores de ese movimiento, que es Norberto Puzo, un artista que digamos, tiene un vasto recorrido y reconocimiento dentro de la fotografía de la ciudad y que, bueno, nos da lugar a esta pequeña reflexión sobre cómo los artistas regresan a un terreno relativamente más calmo después de esos episodios tan resonantes. Y cuando hablamos de Norberto Puzzolo, no podemos dejar de comentar una obra emblemática que es la que está en el Museo de la Memoria, ¿no? Con los Claro, tableros a la manera de un rompecabezas, con los niños arrebatados a sus familias durante la dictadura, una creación de Puzzolo que es realmente muy profunda, muy interesante y que por suerte va agregando historias cada año, ¿no? Del archivo de Abuelas de Plaza de Mayo. es verdad, es una obra muy suscitadora, muy interesante, muy inteligente, muy bien planteada, y que es una obra viva, una obra que Claro. está en funcionamiento, digamos, que se va modificando al ritmo de los procesos históricos. Así es, y ojalá algún día esa obra esté terminada cuando se sepa qué pasó con todos los niños, ¿no? Ojalá algún día esté terminada y cuanto antes, por el bien de Claro. todos. Muy bien, Guillermo, muchísimas gracias. Gracias a vos y un saludo para todos y todas. Guillermo Fantoni con nosotros en Happening. Bueno.